Hola chicos, pues ya aquí está, esta va a ser la segunda parte de la clase, ya es la parte de inglés, en la parte de gramática. Aún no llegamos a la terminología en inglés, pero la vamos a seguir viendo, ¿ok? Nada más que quiero que les quede bien en claro en la parte de la preproducción. Como esto es diseño de producción, pues literalmente el diseño de producción abarca las tres, digamos, las tres partes, preproducción y postproducción, ¿ok? Entonces, ahorita quiero que quede bien claro la preproducción porque es lo más importante. De las tres fases, yo creo que es la más importante. Entonces, vámonos con calma por ahí. Con lo que vimos hoy en clase, vamos bien, ya tenemos bastante avanzado. Y ustedes también vayan pensando, referente a la clase pasada, al video pasado, vayan pensando, pues, qué proyecto van a querer desarrollar como proyecto final. Ya sea, no sé, que vayan a hacer un tipo, un mini podcast, como le hizo mi alumno de locución, o si van a grabar algún segmento, un monólogo, ya ustedes lo irán pensando, pero también tiene que ver el fin. O sea, no solo va a ser el proyecto final, el video, sino también como una especie de pitch de cuál es el propósito de ese producto que están haciendo, ¿ok? Pero ahorita vamos a pasar, en esta segunda parte de la clase, vamos a tomar inglés 3 en la parte de la gramática. La evaluación es la misma que les dije hace rato, bueno, este es del mes final. Acuérdense que aquí tengo un pequeño error. Este es el del mes final, proyecto final 60%, examen final 20%. Ah, bueno, no olvídenlo, olvídenlo. Aquí tendría que cambiarlo, no había pensado en eso. Olviden esto, ya les platicaré esto más tarde, la forma de evaluación. Lo platicamos en una clase ya conmigo. Lo vemos la siguiente semana, porque lo más probable es que esta calificación sea exactamente igual. A lo mejor les dejo un trabajo que sea 100% en inglés, no sé, a lo mejor un ensayo o algo por el estilo, y ese sería el proyecto final de inglés. Entonces, eso lo tengo que checar. Esto omitámoslo por ahora. Vamos a ver primero la unidad 1, Life Stories. Y el primer tema que vamos a ver es Past Progressive o Past Continuous, que es, eh, creo que lo revisamos el semestre anterior en inglés 2. Pero si no lo vimos, pues lo vamos a ver y si ya lo vimos, vamos a repasarlo porque es uno de los temas que más utilizamos en diferentes momentos de hablar. Primero que nada, los usos del Past Progressive. El past progressive lo usamos para describir acciones que estaban, bueno, de una de las muchas situaciones en las que usamos el past continuous es para describir una acción o acciones que estaban en progreso en un tiempo en el pasado, un tiempo en específico, pero que fueron interrumpidos por algo o por alguien. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, Peter was reading a book yesterday evening when his mother arrived. Peter estaba leyendo un libro ayer por la tarde cuando su madre llegó. Vean cómo en este caso sí es parecido a cómo la usamos en español. En español no sé si se conozca igual como pasado continuo, pero sí, o sea, Peter estaba leyendo un libro, ayer vean cómo es Peter, no es pasado, no es Peter estuvo leyendo, no es Peter read a book, porque el simple past de este enunciado sería Peter read a book yesterday evening. En ese caso, en esa situación que fuera así, sería que significaría que Peter terminó de leer el libro o que terminó su sesión de lectura. El hecho de que esté en past continuous y no en simple past quiere decir que no terminó su acción. Entonces, Peter estaba leyendo un libro ayer por la tarde. Vean cómo tiene en el pasado ayer por la tarde, es muy específico, cuando su madre llegó y lo interrumpió. A lo mejor lo puso a lavar los platos, lo puso a barrer, a trapear o qué sé yo, y pues ya no terminó este, ya no terminó de leer su libro. ¿Ok? Entonces, esa es la primera situación en la que usamos past continuous. Esto es importante aclarar en qué situaciones se utiliza, porque en español sí usamos incorrectamente muchos tiempos gramaticales. Esperen, se me cayó algo. Perdón, se me cayó mi pluma. En español sí usamos mal, usamos incorrectamente algunos tiempos gramaticales. Normalmente, este enunciado de Peter estaba leyendo un libro ayer, a lo mejor alguien en español podría confundirlo y podría utilizarlo cuando en realidad querían decir algo en simple past, en pasado simple, cuando no es igual. Por algo son diferentes, no son sinónimos, no son homólogos. Entonces, tengan cuidado. ¿Ok? Porque una cosa es estaba leyendo, ese estaba es un copretérito, no es un pasado. El pasado de estar es el Peter estuvo leyendo, o Peter leyó un libro ayer. El Peter estaba leyendo un libro, eso es copretérito, y el leyendo, ese gerundio, es el equivalente a reading, ese es un gerund, o sea, es un pasado continuo porque lo estaba haciendo y
lo interrumpieron, ¿ok? Entiendan bien la diferencia porque no es igual. Y sobre todo en inglés no hay, en español les digo, lo usamos mal y ya como que está bien visto. O sea, ya no hay error, aunque estés hablando en copretérito, la gente lo entiende como que es pasado simple, pero en inglés no. En inglés sí como es un idioma un poco menos flexible porque no es tan rico, sí hay muchas más limitaciones. Entonces, si ustedes quieren decir algo que era en el pasado, por ejemplo, que dijeran, no sé, mi abuelita murió, y en vez de decir my grandmother died, dicen my grandmother was dying, son cosas completamente diferentes. Entonces vayan anotando estas situaciones. La primera situación en la que usamos un pasado progresivo en inglés es para describir acciones que estaban en progreso en un tiempo específico en el pasado y se vieron interrumpidos por algo o por alguien, ¿ok? Otra situación en la que utilizamos, ay, ¿qué hice? Esperen, me dejen encuentro, no sé dónde quedó. Aquí está. Otra situación en la que usamos el past continuous, el pasado continuo, es cuando dos acciones ocurren al mismo tiempo, pero las acciones no se influyen una a la otra. Es decir, aquí el past progressive funge como un conector, no como el anterior es una cuestión situacional. Esta más que situacional es una especie de conector, como lo que vimos el cuatrimestre pasado de los phrasal verbs. Aquí tenemos Anne was writing a letter while Steve was reading the New York Times. Si lo ven, originalmente son dos enunciados. Anne estaba escribiendo una carta y el otro enunciado, la otra acción completamente independiente que no tiene nada que ver, Steve estaba leyendo el New York Times. Son dos enunciados distintos, pero para ponerlos dentro de un solo enunciado, usamos este conector que es while, este conector de tiempo, que significa mientras. Anne estaba leyendo una letra mientras Steve estaba escribiendo, perdón, una carta mientras Steve estaba leyendo el New York Times. Esta palabrita, este while, es el conector. Y realmente esta es el elemento que permite unir estos dos enunciados en uno solo y eliminar ese punto. Es esta palabrita while. Pero vean que el tiempo gramatical en el que está escrito es was writing a letter y was reading. Estaba leyendo y estaba escribiendo. Otra vez esa conjunción de lo que en español sería el copretérito y el gerundio. ¿Ok? No pueden ponerlo en simple past las dos, porque quiere decir que que no es la misma situación, vaya. Si fuera Anne wrote a letter while Steve read the New York Times, no sé, suena raro, es otra situación, ¿ok? Entonces, esta es otra situación en la que usamos el past continuous. Luego, junto con el simple past, aquí ya está conjugado. Y era una duda que tenían sus compañeros de inglés. Uno, creo que también lo estamos viendo, no me acuerdo con qué grupo lo vimos en la semana. Esto no quiere decir, vean, por ejemplo, we're sitting. Aquí, ahorita vamos a ver la fórmula. La fórmula es sujeto. Bueno, en este caso está un while, que es un indicador de tiempo, pero no siempre los tenemos. La forma del past continuous es sujeto, en este caso es we, luego sería were, que es was o were, dependiendo si es singular o plural, y el verbo más el ing, que sería el gerundio. Una duda que tenía uno de sus compañeros era, entonces, esta versión de Together with Simple Past quiere decir que el verbo en vez de ing va a estar en pasado, o sea que en este caso el pasado del sit también es sit, porque es un verbo irregular, entonces sería while we were sit at the breakfast table. No, no se refiere a eso. La fórmula nunca va a cambiar. La fórmula de past continuous siempre es sujeto, was o were, dependiendo si es singular o plural, perdón, y el verbo más el ing. Esa siempre va a ser la fórmula, eso sí no puede cambiar. Pero, ¿a qué se refiere con que se usa junto con el pasado simple? Se refiere a que aquí esta primera parte, digamos, del enunciado está en past continuous. While we were sitting at the breakfast table, mientras estábamos sentados en la mesa del desayuno, the telephone rang, el teléfono sonó. Vean cómo esto está en un tiempo, we were sitting, past continuous, y este está en simple past. Vean cómo la estructura es diferente. Sustantivo, the telephone, rang, verbo, en pasado simple. Este sí está en pasado simple. Estos dos están en pasado continuo porque son dos elementos que no pueden separar. El were por sí solo no significa nada y el sitting por sí solo tampoco, en este caso, en el past continuous. Tienen que estar juntos siempre, el were o was y el verbo más ing. En cambio, en simple past basta con poner el verbo en pasado simple. ¿Ok? Acuérdense que les dejé una tabla con los verbos irregulares. No olviden, no es otra cosa, no los voy a confundir, olviden eso. Pero esa es la diferencia. Y de hecho, vean cómo el primer ejemplo que vimos es también un ejemplo de past continuous junto con simple past.
Peter was reading a book yesterday. Aquí está el past continuous. Was, vean como aquí está sujeto, Peter, que sería un he. Was, porque es singular. Reading, que es el verbo más ing, y el complemento. Esta primera parte, Peter was reading a book yesterday evening, ese es un past continuous. When his mother arrived. Aquí tienen un conector de tiempo que sería when. His mother arrived. Vean cómo este está en pasado simple, el verbo arrive. Entonces, también es una de estas mismas, entraría esta situación, al menos este ejemplo de una situación o una acción que se había interrumpida en un momento en el pasado, es también la misma que esta del simple past, ¿ok? Hasta ahorita, nada más que son diferentes por la situación, pero es lo mismo. Se puede ver como el mismo tipo de enunciado, vaya. Otra manera o otra situación u otra razón para utilizar este, este simple past continuous, perdón, me confundo con los nombres, es acciones que se repetían y que estaban irritando al hablante. Repeated actions irritating the speaker, o sea, que el hablante está hablando de alguna costumbre que tuviera un tercero que le resultaba irritante, perdón. Por ejemplo, aquí tienen Andrew was always coming late. Este caso, todos los que vimos ahorita sí tienen como una variable en español o una versión en español. El I was reading a book when my mother arrived. Yo estaba leyendo un libro cuando mi madre llegó. Eso sí existe en español. Es la mezcla del copretérito con el gerundio. Sería lo que aquí sería el was o el were más el verbo más ing. Sí lo pueden como que pensar en español para posteriormente pasarlo en inglés, que es algo que les digo que yo no les recomiendo, que les recomiendo que piensen en inglés y es mucho más sencillo desde el primer momento pensarlo en inglés que pensarlo en español y luego traducirlo en inglés, aunque normalmente cuando tenemos un nivel un poco más básico de inglés es lo normal. En ese caso, en los casos anteriores de past continuous sí lo podemos usar, pero en esta no. Vean cómo la fórmula es Andrew was always coming late, que en español sería algo así como Andrew siempre llegaba tarde, o Andrew siempre llega tarde. En español, vean cómo usamos el presente, si es que es algo que hasta la fecha hace. Por ejemplo, ahorita todavía convivimos como grupo. Yo sé que no es cierto, es un ejemplo, Sam, no te vayas a enojar. Pero, por ejemplo, que dijéramos, Sam siempre llega tarde. O bueno, por el contrario, Sam siempre llega temprano. Lo podemos decir en presente porque el cuatrimestre todavía está en curso. Sam siempre llega temprano. En cambio, en 2, 3 años que yo ya no sea su maestro, si yo me llego a acordar y lo llego a mencionar, voy a decir, Sam siempre llegaba temprano, ¿ok? Entonces es diferente en español, es igual, o se usa el copretérito o se usa el presente simple. En inglés no, en inglés es Andrew, que es el sujeto, he, was, porque es singular, always, aquí hay otro indicador de tiempo, coming late. Y vean cómo coming, el verbo está en ing, es un gerundio. Entonces, tenemos realmente tres situaciones en las que usamos past continuous. Una acción que estaba ocurriendo en un tiempo específico del pasado y se vio interrumpida, esa es la primera, que realmente se puede contar como una sola en el sentido de cuando son pasado continuo mezclado con simple past en un solo enunciado y cuando son dos enunciados que son independientes uno de ellos, pero los juntamos en un solo enunciado y que no se alteran uno al otro en cuanto a las acciones, y finalmente este último que son acciones repetidas que irritaban al espectador, digo al hablante, no al espectador, al hablante. Andrew was always coming late, Andrew siempre llegaba tarde. Y aquí está la fórmula que les decía, la fórmula, sí. Bueno, aquí no está, pero sí, sería primero el sujeto, luego was o were, dependiendo, was para singular, were para plural, y el verbo más ing. Es muy, muy, muy sencillo. ¿Ok? Y aquí está. ¿Cuáles son en caso de que tengan duda, cuáles son los sujetos que usan el was, porque son singulares? I, he, she, it. O sea, yo, él, ella y eso. Acuérdense que en inglés it hace referencia a un lugar, en caso de que estemos hablando, por ejemplo, de un edificio, de un país, de una ciudad, se usa it. Si hablamos de clima, por ejemplo, también decimos it. Pero sobre todo, o si de algún objeto, que estemos hablando de la propiedad de algún objeto, también it. Pero acuérdense que en inglés también los animales se usa it en los enunciados. En español usamos, y según yo es un error, no sé, tendría que leer un libro de español antiguo, digamos, de español añejo, para ver cómo hablaban antes, pero hoy en día, si hablamos de nuestro perro o de nuestra perra o de nuestro gato o nuestra gata, hablamos de ellos con pronombres personales, o sea, diciendo él, ella, cuando un animal
no, al menos del punto de vista en inglés, no son personas, son objetos. Entonces, cuando dices my cat o my dog, lo cambias por un pronombre personal, usas it, no he ni she. Entonces, si van a hacer un enunciado sobre alguna mascota o algún animal, se usa it, no he ni she. Y los sujetos en plural son you, que son este de you es un poco tricky, tengan cuidado, porque puede ser tanto you de tú en singular, es decir, la segunda persona del singular, pero también la segunda persona del plural, ustedes, y se escriben exactamente iguales. Por ejemplo, si dices eh, you were playing football, puede ser tú estabas jugando fútbol o ustedes estaban jugando fútbol. Se escriben exactamente igual en todo. Entonces tengan cuidado con eso, tiene que ver más con el contexto del enunciado. Si estás hablando de una sola persona, pues evidentemente es you, tú. Pero si son dos o más personas, es you, ustedes. Ahí tengan cuidado. Entonces, where se utiliza en you, ya sea tú o ustedes, se usa where. Siempre. No pueden decir you was, eso está mal. Siempre es you were. Sea tú o sea ustedes, les repito. They es ellos y aquí es we, no sé por qué dice where. Aquí es we. We, nosotros, ¿ok? Aquí hay algunos más ejemplos para que les quede más claro, porque también cambia un poco, dependiendo si es afirmativo, negativo o interrogativo, el enunciado puede tener algunas variaciones menores. Entonces aquí tienen más ejemplificada la fórmula, tienen sujeto I, yo, was, porque es singular, playing football. Playing, vean cómo es el verbo más el ing. Muy sencillo. Luego abajo, you were playing football. Aquí necesitaríamos más contexto, pero aquí puede decir tú estabas jugando fútbol o ustedes estaban jugando fútbol. Las dos las escriben de manera exactamente igual. Y he was playing football es igual que esta. Y aquí dicen contracted forms not possible porque no hay contracted form de enunciados afirmativos, pero de negativos y de interrogativos sí, y ahorita lo vamos a ver. En los enunciados negativos, aquí tenemos I was, vean cómo es lo mismo, nada más metemos el auxiliar negativo que es la palabra not, solamente que hay que saber dónde meterlas. No pueden poner la palabra not donde quieran, no pueden poner I not was playing football porque está mal, o no pueden poner I was playing not football porque también está mal. Siempre, siempre, siempre en esta fórmula en past continuous, el auxiliar negativo que es not va entre el was, que es el auxiliar, y el verbo. ¿Ok? Entonces vean como aquí el primer ejemplo dice, I was not playing football, yo no estaba jugando fútbol. Vean cómo es exactamente igual de la versión afirmativa, no tienen que cambiar absolutamente nada, solamente tienen que meter el auxiliar negativo, not entre el was y el verbo, nada más. Y aquí sí hay contracted forms, o sea, formas contraídas que lo que les decía, este wasn't, este hasn't, estas formas contraídas son como en español que decimos, ¿para qué voy a la escuela? O pa ti, pa mí. Ese pa, que, bueno, en español sí está mal dicho, o sea, por ejemplo, decir pa ti, pa mí, en un contexto profesional no lo puedes decir. Eso es como de un contexto más informal, de amistad o con la familia. En inglés no, las contracted forms sí pueden ser usadas en algún contexto informal. Entonces, no están mal vistas, sí lo pueden usar sin ningún problema, a diferencia de, por ejemplo, el pa ti, pa mí, que no lo podemos usar en cualquier situación. Las contracted forms sí las pueden usar cuando sea. Entonces, no pasa nada. Vean cómo es igual, nada más que en vez de was not, las palabras was y not, los dos auxiliares se vuelven uno solo. Y ahora dice wasn't, nada más tengan cuidado cómo se escribe. Es W-A-S-N apóstrofe T. No se les vaya a olvidar el apóstrofe porque si no va a estar mal. Y ahora sí me voy a poner más estricto. Si les falta el apóstrofe, aunque tengan bien que hayan puesto wasn't, pero les faltó el apóstrofe, no se las voy a poner 100% mal, pero sí les voy a bajar puntos. Y esos puntos siempre son los que les ayudan si la diferencia entre el 7 y el 8 en el examen. Entonces, ahora sí, pongan mucho cuidado en eso, en los signos de interrogación, en los de admiración, en los puntos, en las mayúsculas, porque ahora sí me voy a poner más exigentes. ¿Ok, chavos? Y les iba a decir otra cosa de esto, de las contracted forms. Bueno, un pequeño paréntesis. En los exámenes yo sé que me contestan el examen muchos de ustedes en el celular y no hay problema. El examen que es a través de Classroom, que por cierto, les mando el link en estos días. Se me olvidó mandárselos. Se me olvidó de hecho hacer el grupo. Lo hago, si no al rato, lo hago la próxima semana y les mando el link para que se puedan meter, porque de hecho sí me van a tener que entregar una tareita. Entonces, el examen ya saben que es por allá, lo pueden contestar en el celular, yo no tengo ningún problema, pero sí me ha tocado varios casos, no solo en su grupo, en otros también,
que contestan el examen y se ve que son errores de dedazo, o sea, que está bien la respuesta, pero les dio el dedazo y o les dio flojera regresarse a corregir o ni siquiera se dieron cuenta. Tengan cuidado porque ahora sí, en la cuestión gramática me voy a poner muy exigente. En la cuestión de, por ejemplo, las contracted forms, aunque la tengan bien y sea wasn't, pero no hayan puesto el apóstrofe, les voy a bajar puntos. Si no pusieron el punto, les voy a bajar puntos. Si no empezaron con mayúsculas, les voy a bajar puntos. Si no pusieron signo de interrogación en una pregunta, les voy a bajar puntos y así. ¿Ok? Entonces, a lo mejor ahora sí va a ser más fácil tronar un examen, así que no sea su caso. Luego tenemos la long form en plural. I was not playing football está en plural, digo en singular. Ahora, you were not playing football, aquí puedes decir tanto tú no estabas jugando fútbol como ustedes no estaban jugando fútbol. Entonces vean cómo la fórmula es exactamente igual. Nada más que como en este caso you es un sujeto plural, pues usamos were en vez de was. Pero el not exactamente va igual entre el were y el verbo más el ing. Y la forma contraída de weren't es were, W-E-R-E, N apóstrofe T. Muy sencillo. Y el de he was not playing football es exactamente igual que el de I was not playing football. ¿Ok? Y en las formas interrogativas, que creo que con ustedes no batallé tanto en este sentido, pero acuérdense lo que les decía en el cuatrimestre pasado. En español, si un enunciado es afirmativo, basta con ponerle los dos signos de interrogativo y son una pregunta, ¿no? Pero en inglés no funciona igual. Sí hay ciertos contextos sociales, culturales, que podemos un enunciado afirmativo simplemente añadir un signo de interrogación y se hace interrogativo, pero es uno, son enunciados muy específicos porque son muy cortos, y dos, en contextos extremadamente informales. En un contexto normal, por ejemplo, si aquí tuvieran I was playing football y le ponen signo de interrogación al final, está mal, no está bien planteada. La manera correcta de formular una pregunta en inglés es cambiando de lugar el sujeto y el auxiliar. El afirmativo de este enunciado es I was playing football, pero para que sea una pregunta no tienen que poner el signo de interrogación y ya, eso está mal. Lo que tienen que hacer es cambiar de lugar y en vez de I was playing es was I playing football. Y muy importante, no se les olvide el signo de interrogación, porque si les falta el signo de interrogación también está mal. ¿Ok? Entonces tengan mucho en cuenta esto. Y vean cómo en plural es exactamente igual, solo que en vez de was es were. Were you playing football? Es exactamente lo mismo y en este caso sí no hay contracted form, porque no hay manera de contraer una pregunta, al menos no con el auxiliar del verb to be, que es was, were. ¿Ok? Muy sencillito, fue un repaso. No me acuerdo si lo habíamos visto con ustedes el cuatri pasado, según yo sí, pero pues si no se acordaban, ya vimos un pequeño repaso. Y ahora, esta es la tarea que me van a tener que entregar, que lo hubiéramos hecho en clase, pero pues no estoy. Entonces, son 10 enunciados. Este que es, bueno, sí, es que uno sería realmente de clase y el otro habría sido tarea. Entonces, vamos a dejar solo en uno. No me voy a ver tan manchado porque pues no fue su culpa. Entonces, nada más son estos 10 enunciados. Tomen el screenshot, respóndanlos y súbanlo al grupo de Classroom. Ya les estaré mandando yo el link para que lo puedan subir. Voy a hacer uno nuevo, no va a ser el mismo del cuatrimestre pasado, tiene que ser uno nuevo, entonces no lo vayan a subir al de inglés 2 que usamos hace unos meses. Yo les mando el nuevo para que lo suban ahí. Con ustedes creo que todos lo contestaban o sea, en Word, no hay problema, pero si lo llegan a contestar, porque sí tengo otros grupos que prefieren hacerlo a mano, nada más le toman foto y lo suben, no hay problema, nada más uno, hagan letra, si no bonita, por lo menos que se entienda, y tomen bien la foto, asegúrense que cuando la suban esté bien, porque luego se sube de lado o peor de cabeza y yo no puedo leer porque Classroom no me permite girar la imagen. Entonces, si me lo entregan así, es como si no lo hubieran entregado. Entonces, lo preferible es que lo entreguen en Word o en PDF y lo suban. Mejor, es más sencillo para ustedes y para mí. Entonces, nada más eso. Son 10 enunciados muy sencillos. Los tienen que poner en pasado progresivo. Todos están en afirmativo, por lo que veo, entonces no debería haber ningún problema. Bueno, hay algunos en negativo. Tengan cuidado, por ejemplo, la 2, las 5, las 7 están en negativo, pero no hay ninguna pregunta, todos son afirmativos o negativos, no hay interrogativos, entonces son los más sencillos. Esta era la tarea, esto lo hacemos luego en clase alguno de estos días. Bueno, este también háganmelo, porfa. Este sí es tarea, nada más son 6, está muy sencillito. O sea, el trabajo en clase sería estos 10 enunciados y el de tarea son estos. Nada más son 6, muy, muy sencillos. Aquí lo que hacen es, tienen los elementos, por ejemplo, tienen el sujeto, el verbo y el complemento. Lo que tienen que hacer es darle forma usando la fórmula esta de acá que vimos hace rato,
de sujeto, was o were y verbo ing. Con esos elementos, darle forma a estos enunciados, porque estos no son enunciados, están como en idioma cavernícola. ¿Ok? Entonces, nada más hagan esos 16 enunciados, tienen hasta el siguiente viernes para entregarlo, entonces no hay ningún problema. Esta lección 2 de so, either, to y neither, esa me voy a esperar a que estemos juntos, porque este tema sí es complicado, siempre es complicado porque es muy confuso, porque es algo que no usamos en español, no estamos acostumbrados, entonces al cerebro le cuesta un poco de trabajo asimilar este tema. El so e either y to y neither es, en pocas palabras, también y tampoco, nada más, o sea, es tan sencillo como eso. El problema es que en inglés so y to es lo mismo, e either y neither es lo mismo, pero unas se usan en ciertas situaciones y otras en otras, unos en algún punto del enunciado y otros en otros. Cuando en español podemos decir también para todo y tampoco para todo, aquí se complican un poco más. Y como es un poco más confuso, mejor eso lo vemos la próxima semana estando juntos, pero vean, es un tema bastante extenso. Entonces, aquí sí nos vamos a tener que regresar. Entonces, déjenme, aquí, ok, aquí esto es lo que vamos a ver. Nos vamos a brincar, bueno, no a brincar, vamos a posponer la lección 2 para la siguiente semana y lo que vamos a ver ahorita es lección 3, vocabulario, live events. Les digo, no sé si vayamos a tener algún proyecto final aquí en Inglés 3 o si los puedo calificar con el mismo proyecto de producción audiovisual, que yo creo que no, yo creo que me van a terminar haciendo por lo menos un escrito. Con ustedes me tocó la entrevista el cuatri pasado, ahora me tocaría evaluar su writing. Entonces pongan atención en el vocabulario porque parte de lo que califico en el vocabulario es, digo, en el proyecto final es que usen el vocabulario que vimos en clase. Pues como ven, estos son eventos de vida. Aquí tenemos bring up your children. Este es un phrasal verb como los que vimos el cuatrimestre pasado, que está compuesto por un verbo, que en este caso es bring, y ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. No es contraposición. ¿Cómo se llama la palabra? Eh, Ay, se me fue, no puedo creerlo. Empieza con C. Empieza con C. Bueno, es up. Ay, se me fue la palabra, ahorita que me acuerdo les digo. Es el verbo y la palabra up, que por separado significan cosas distintas. Bring es traer, up es arriba. Bring up, si lo tradujéramos de manera literal al español, sería traer arriba, lo cual como que no tiene mucho sentido. Traer arriba a tu hijo no tiene sentido, pero las palabras juntas bring up, esto ya forma un solo verbo, un phrasal verb, ya no significa traer arriba. Estas dos palabras juntas ya tienen un significado por sí mismo y significa criar o educar. Entonces, bring up your children es educar a los hijos. Tengan cuidado con los phrasal verbs, es lo que les decía la materia pasada, se los tienen que aprender de memoria, porque no siempre hay una regla lógica. Digamos, por ejemplo, bring up, ya conociendo el contexto, pues si dices, bueno, traer arriba sí tiene un poco de sentido con educar o con un sinónimo de bring up puede ser raise, raise. Eso puede, pero puede ser un sinónimo, criar o educar a un hijo. Pero, por ejemplo, bueno, aquí no hay un ejemplo, pero hay unos phrasal verbs que no tienen como razón lógica o sentido lógico. Entonces sí tienen que aprendérselos de memoria. Entonces cada vez que vean en el vocabulario de la materia un phrasal verb, de hecho todos anótenlo, pero sobre todo si son phrasal verbs, pónganle especial atención y apréndanselo de memoria, porque sí es algo muy raro que en español, por ejemplo, no tenemos. En español no juntamos dos palabras y ese conjunto de dos palabras crean un nuevo concepto. Eso en español no pasa, entonces es algo que también cuesta un poco de trabajo en inglés. Entonces, bring up your children es educar a los hijos. Get a degree, sacar una carrera o obtener un título universitario. Esto está muy sencillo, get a degree. Ojo, aquí también en inglés no se dice career. Cuando muchos, no me acuerdo si hubo algunos de ustedes en este grupo, en otros sí hubo, en este no me acuerdo, que decían, I chose this career, escogí esta carrera. No, no es así. En español sí decimos career bueno, decimos carrera para referirnos a la carrera universitaria, pero en inglés no. En inglés career es tu trabajo, tu trayectoria laboral. Por eso incluso profesiones que no requirieron de educación universitaria, perdón, se dice career. Por ejemplo, un plomero puede hablar de su career en inglés, o no sé, bueno, un actor no, él sí requiere educación. Un dibujante, o yo que sé, alguien que haya aprendido por su cuenta, puede hablar de su career. Career en inglés es su trayectoria laboral, no es carrera, ¿ok? Entonces no digan, escogí mi carrera o terminar mi carrera, finish my career, porque está mal, es a degree. El equivalente de lo que decimos en español, carrera, en inglés es degree, ¿ok? Entonces,
Cuando quieran decir, ya quiero terminar la carrera o algo así, es get a degree. Luego, go to university, también ir a la universidad. Eso es muy sencillo. Have children o have a baby, significa tener hijos o tener un bebé. Rent or buy a house, muy sencillo igual, alquilar o comprar una casa, lo cual también es de mucha ayuda en el vocabulario porque es algo que sí podemos usar en una conversación cotidiana. Retire es jubilarse. ¿Ok? Retire, aquí en español decimos retiro, haciendo referencia de deportistas que se retiran o cosas así. No necesariamente tiene que ver en inglés con ese tipo de retiro. No es nada más retirarse y ya, sino más bien la jubilación como tal. La jubilación que te pagan una pensión y todo eso. O sea, retire, retiro en español es mucho de, sí, de deportistas o de militares, el retiro, o de médicos. No necesariamente que tenga que ver con una pensión, pero en inglés sí. En inglés, lo que en español nos referimos a jubilarse, que jubilarse se puede hacer un maestro, un doctor, cualquier profesión se puede jubilar. Eso es el retirement en inglés. De hecho, en inglés está asilo, se dice retirement house o retirement home, es hogar de retiro, que es un asilo. Pero no es diferente porque, por ejemplo, aquí los asilos en México se usan mucho de viejitos que tienen algún problema mental o que tienen alguna enfermedad y los tienen que cuidar y no los pueden cuidar su familia o no tienen familia, pero en Estados Unidos las casas de retiro, los viejitos van y se quedan ahí como por gusto. O sea, es como una, pues sí, como un club campestre para señores de tercera edad. Por eso son retirement houses, porque ya son gente retirada, jubilada, ¿ok? Luego, fall in love, este también es un phrasal verb y uno muy, muy común. Fall in love, de hecho hay muchas canciones que usan este phrasal verb. Fall es un verbo, in es la palabra que no me acuerdo cómo se dice en español. No es conjunción, preposición, una preposición. Fall in love, fall es un verbo, in es una preposición. Fall solito significa caer, in significa caer en. Caer en amor, caer en el amor, como que tiene cierto sentido lógico, pero no del todo. Entonces, aunque aún así creo que en este no hay como mucho problema, porque sí es muy común de ver en canciones, en películas y demás. Fall in love es enamorarse, así de sencillo, no tiene otro significado. Get a job, conseguir un trabajo, muy fácil. Start to work, empezar a trabajar, eso también sencillo. Move house es mudarse. I moved, que dice, I moved last week, me mudé la semana pasada. Get married, casarse. Leave school, dejar el colegio, pero esto es abandonar. No quiere decir terminar. Si dijera terminar, o sea, de que ya terminaron la prepa, la secundaria, la carrera, es finish. Finish school. Finish high school o finish college o finish middle school. Pero el hecho de que diga leave, que leave significa abandonar literalmente, es abandonar los estudios. Es una persona que estaba estudiando la prepa, la carrera, la universidad y decidió abandonar. Eso quiere decir leave school, ¿ok? Get engaged significa comprometerse en el sentido de casarse. O sea, pero ojo, si quieren decir me comprometo a sacar mejores calificaciones, no es el verbo, no usan el verbo engaged. Ahí dicen commitment. I did o I made a commitment. La palabra commitment es compromiso de yo me comprometo a entregar todos los días tal cosa. Eso es commitment. Engagement, como dice aquí, get engaged, es comprometerse de matrimonio. Es diferente. En español son anónimos, no, ¿cómo se dice? Homónimos se dice, ¿no? Las que son la misma palabra, pero significan cosas diferentes. Compromiso de matrimonio y compromiso de comprometerse a hacer algo se usa igual en español, pero en inglés son verbos y palabras completamente diferentes, entonces no se vayan a confundir. Get promoted o get a promotion es un ascenso en el trabajo. Aquí lo que en español decimos me ascendieron de puesto. En inglés es get promoted o get a promotion. Start school es empezar el colegio, normalmente para cuando o se pasa de primaria a secundaria, de secundaria a prepa, o cuando están de vacaciones de verano y pasan al siguiente ciclo escolar. Eso es, ahí se usa start school. Leave home también es salir de casa, pero no tanto porque hay casos de chavitos que se escapan de su casa, ¿no? Pero eso en inglés sí hay un término, se dice runaway. De hecho, hay una canción de Bon Jovi que se llama Runaway Girl, si no me equivoco. Ese término runaway es de niños o chavitos que huyen de su casa y ya no regresan. Es el runaway. Esto de leave home es pues, literalmente independizarse, o sea, salirte de casa de tus papás. Eso significa leave home. Así que no lo vayan a confundir. Si alguno de ustedes quiere decir eso, desde que se escaparon, es runaway. Pass your exams es aprobar los exámenes, por eso es pass, este está sencillo. De eso también decimos, pasé el examen, no hay mucho cambio.
Celebrate an anniversary, celebrar un aniversario de lo que sea, de trabajo, de pareja, lo que sea. Y vean que anniversary se escribe con doble N, con I latina y al final con Y, ¿ok? Luego, I was born es nací, yo nací, o be born es nacer. Entonces tengan cuidado, no lo vayan a escribir con U, porque con U significa quemar, entonces tiene un significado completamente diferente. Con simplemente cambiar una letra ya cambia la palabra, entonces tengan cuidado. Make friends, hacer amigos, muy sencillo. Graduate o finish school, este es el que les decía. No es lo mismo graduate o finish school que leave school. Leave school es abandonar los estudios, o sea que no concluyeron. Finish school o graduate, ahí sí terminaron, tienen el título de la secundaria, de la prepa, de la carrera, es diferente. Wedding es boda, vean cómo es con doble D, no vayan a poner con una D. Get divorced o get a divorce es divorciarse. Funeral, funeral es funeral. Y bueno, aquí les dejé, esto se lo puse al grupo de la clase pasada para que no tuvieran dudas. Elementary school, porque muchas veces nos topamos en alguna película, en una serie, que dicen high school y en los subtítulos dice secundaria. Y es que en Estados Unidos es un poquito diferente el sistema educativo. No mucho, así que no entiendo este error de traducción. En Estados Unidos son 5 años de primaria, 4 de secundaria, o sea, lo que nosotros sería sexto de primaria, para ellos ya es secundaria, o sea, son 4 años de secundaria y 3 de prepa, o sea, entran y salen a la misma edad de la escuela. No sé por qué está esta distinción, esta eh, confusión en los doblajes de las películas, pero bueno, elementary school es primaria, no se dice primary. Bueno, sí se puede decir primary, pero primary es como el sistema más bien. Si ustedes quieren decir, está en la primaria, es he goes to elementary school. De hecho, en las placas de las primarias en Estados Unidos dice elementary. Luego, middle school sería lo que nosotros conocemos como secundaria. Eso sería middle school, que es muy raro que en alguna película o serie se refieran a la secundaria como middle school, pero middle school es la secundaria como tal, o sea, ahí les digo, son 4 años, son de los 12 a los 11, a los 15 más o menos, y high school, ahí sí es la prepa, que son 3 años, de los 15 a los 18. Y luego ya vendría, bueno, que ahí hay una pequeña, como, ahí no entiendo muy bien cómo está, que primero es college y luego university. Creo que college es como cursos de lo que aquí sería tronco común y luego ya es la carrera como tal, eso ya sería university. No, eso sí no entiendo bien, pero para unificar es elementary, primaria, middle school, secundaria, high school, prepa y college, universidad, ¿ok? Bueno, esta tarea sí nos vamos a brincar porque ya les dejé 2 trabajos. Y ah, might, may, will y going to también. Vamos a pararle aquí, porque este tema también es un poquito complicado. Bueno, no complicado, pero un poco puede llegar a ser confuso el may y el might con el going to y el will. El will y going to es más sencillo, es como una forma de futuro, pero may y might sí es un poquito más complicado. Entonces, primero tenemos que comprender bien el tema que les dije que vamos a dejar pendiente. Así que pues hasta aquí lo dejaríamos en esta clase, chicos. Ya tienen la primera parte, que es la de lo que sería diseño de producción, y esta segunda de inglés, ¿ok? No sé, lo que les decía en la primera parte, no sé si sí vaya a poder llegar a la hora de la clase. Si no llegué, pues ya tienen aquí la clase completa de sábado. Tanto la primera hora, la primera hora y media de producción audiovisual o de diseño audiovisual, lo que sea, y la de inglés 3, ¿ok? Entonces ya tienen las dos partes. La siguiente semana les seguimos. Les mando el link bueno, sí, le mando el link a Sam y que él me haga favor de mandárselos a ustedes para que se puedan meter y inscribir y suban la tarea ahí al grupo, ¿ok, chavos? Entonces, pues muchas gracias y los veo ahora sí la próxima semana, si todo sale bien. Cuídense, bonito fin de semana.